más agresivo de este siglo. Los constantes ataques de los Estados Unidos han trascendido las sanciones económicas para convertirse en una ofensiva híbrida. La Casa Blanca busca quebrar la voluntad nacional mediante el miedo y la desinformación quirúrgica. No es solo un asedio a las instituciones, es un ataque directo a nuestra estabilidad emocional. Ante este bombardeo invisible, la soberanía se defiende con el pensamiento crítico. Informarse con conciencia es hoy un acto de resistencia. Saludos, feliz tarde a todos los que a esta hora sintonizan Globovisión. Mi nombre es Jesús López y este es su programa Jesús Pregunta. Estaremos conversando hoy sobre estos temas con Milton Chávez, doctor en Seguridad de la Nación y consultor en Seguridad y Gobernanza de la Tecnología. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por tu invitación. Bueno, vamos a empezar con un tema que nos llamó la atención. Hemos visto artículos, opiniones de usted y investigaciones que ha estado haciendo, y es sobre la guerra mundial cognitiva. Ya se está hablando de una guerra mundial cognitiva. Así es. Sí. ¿De qué se trataría esto? Para poder llegar a entender en su justa naturaleza este tema, hay que ver que la guerra en el siglo XXI cambió. No sigue los preceptos de otro siglo, incluyendo el siglo XX. A nosotros en Venezuela, a veces pasamos desapercibidos estas circunstancias porque estamos totalmente inmersos en ellas. ¿Okay? ¿Cómo es esa guerra del siglo XXI? Características nuevas. Como tú bien lo decías, es una guerra híbrida, es una guerra multidimensional, diversos tipos de guerra, y una característica muy importante, es permanente. El conflicto tradicional tenía una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si tú revisas todo lo que va del siglo XXI, que ya estamos completando la primera cuarta, es permanente. ¿Okay? Esa es una característica muy importante. La otra es que desapareció el límite entre Estado y otras organizaciones. Nosotros, por cuestiones mediáticas, identificamos algunos centros de poder, pero en realidad el poder está ahorita en manos de organizaciones. Bien decía en uno de tus programas pasados que este conflicto que buscan, por ejemplo, el caso Trinidad, Guyana, Venezuela, en realidad esconde un conflicto ExxonMobil. ¿Okay? Dos grandes corporaciones. En el mundo tecnológico ni se diga. Es el derrumbe del Estado-nación, como lo hemos conocido, ante un ataque del Estado corporativo, las grandes corporaciones, que imponen su discurso. No por algo, todos estamos conscientes, por ejemplo, del gran daño que se puede producir en redes sociales, pero no se hace nada, no se legisla, no se actúa, porque en realidad son estas organizaciones las que tienen el poder. ¿Okay? ¿Qué otra característica tiene la guerra moderna? Y lo puedes ver en las cifras del siglo XXI. No es contra el combatiente. El objetivo principal es el ciudadano común. Si nosotros revisamos cualquiera de los conflictos actuales o pasados del siglo XXI, vamos a encontrar que el número de combatientes que caen en la guerra viene siendo el 10%, el 5% del número de personas. La guerra del siglo XXI, cruel, es contra el ciudadano. Cuando nosotros decimos es multimodal, cuando hacemos la guerra financiera, ¿contra quién va? Contra cada ciudadano cuya moneda pierde su poder, con la cual desvalorizamos sus activos y el valor de su trabajo. Guerras que afectan la cadena de suministro, lo estamos viviendo con Venezuela y los buques petroleros. Guerra que afecta las plataformas de servicios, plataforma eléctrica, plataforma de comunicaciones, comunicación, suministro de agua. Esa guerra no es contra un combatiente, esa guerra es contra el ciudadano común. Y esa guerra es de esas grandes corporaciones que se esconden dentro de los aparentes estados para atacar. Objetivo, la población.
Si nosotros recorremos desde Ucrania, donde hijos del presidente de los Estados Unidos, grandes intereses en empresas gasíferas, disparan el conflicto allá. Si nosotros vemos un cuadro dantesco que alcanza el nivel de genocidio en Gaza, ¿cuántos combatientes murieron? Pero el número registrado son 100.000 civiles. Con algo más cruel, el ataque es directo sobre los grupos más sensibles, el niño, la mujer, el anciano. ¿Okay? Entonces, ahora, eso es lo primero que hay que entender. La guerra, podríamos decirlo, es contra nosotros. Ya hablaremos por qué además es mundial. Así es. Doctor, esta semana se conoció el presidente de los Estados Unidos y además hay críticas sobre eso porque su interés mediático, por así decirlo, estaba enfocado en el supuesto narcotráfico en el Caribe. Ahora vemos que está exigiéndole petróleo a Venezuela, que supuestamente le pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo ve el panorama ante estas declaraciones de Trump? Son matrices de información sucesivas que a veces tienen unas éxitos y otras van cayendo. Por ejemplo, era muy difícil sostener que si el ingreso de drogas a los Estados Unidos es 80% por el Pacífico, ¿qué tiene que ver el Caribe con esto? Era muy difícil justificar esa masacre que hubo en el Caribe, de cómo no justifica que es una acción de inteligencia, pero no identificas a las víctimas, las remata violando las propias leyes de la guerra moderna, y además no deja ningún registro de realmente qué era lo que pasaba allí. Además de daños colaterales, porque el Caribe, en su entorno global, es una zona de vacaciones para otras latitudes que están en invierno y están siendo afectadas. No las líneas aéreas que cambian su ruta y obtienen ingresos. El ciudadano común del Caribe, volvemos. Las personas que reciben ingresos de turismo en el Caribe están siendo afectadas. Incluso el tema de cruceros, el tema turístico, ¿no? Se introducen variables semióticas, típicos de la guerra de información. Porque te digo, la guerra es contra Venezuela, no contra ustedes. Vamos a un corte. Exacto. Y regresamos. Estamos conversando con Milton Chávez. Ya venimos.